noches, licenciado Melgar. Un placer estar con usted. Gracias. Roberto, todos hemos escuchado en las últimas semanas o quizás en los últimos meses hablar mucho sobre que las reservas internacionales del país han caído. Primero dígame brevemente qué son las reservas internacionales y para qué sirven. Y luego me dice si es cierto que han caído o no. Sí, totalmente. Mire, las reservas internacionales son los activos en moneda extranjera que un país tiene para respaldar su moneda, es decir, para que el empira se mantenga fortalecido, para garantizar estabilidad financiera y hacer frente a crisis económicas. Entonces, básicamente, mantener buenos niveles de reservas son importantes para tener estabilidad financiera y enfrentar cualquier desbalance que se pueda dar por algún tipo de crisis externa, ¿verdad? No le escucho, licenciado Melgar. Sí, le preguntaba, ¿han caído esas reservas internacionales? Totalmente. En lo que va de los últimos 2 años, 9 meses de la administración de este gobierno, las reservas han caído en aproximadamente 1.800 millones de dólares. En realidad son 1.900 millones de dólares porque por ahí el Banco Central pidió 100 millones de dólares de préstamo al BCE para fortalecerla, ¿verdad? Entonces ha tenido una caída significante. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque esta es una de las metas indicativas en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Entonces, tener un cierto nivel de reservas que está explícito en el acuerdo con el Fondo Monetario es importante. Y en el último mes ha habido una caída sustantiva. Solo en el mes de septiembre cayeron en aproximadamente 210 millones de dólares. Entonces, Honduras todavía tiene niveles importantes de reservas, pero esa caída sustantiva sí realmente preocupa. Y dos preguntas básicas. ¿Por qué han caído las reservas internacionales? 3 razones. La primera, porque se tomó una decisión al inicio del gobierno de utilizar recursos de las reservas para financiar el presupuesto. Esto fue año 2022, el famoso préstamo del Banco Central. Y segundo, por malas decisiones de política monetaria. ¿Y cuáles son estas? Bueno, básicamente haber mantenido una tasa de política monetaria fija cuando el resto de las economías la incrementaron. Entonces eso provocó que se colocaran recursos en el extranjero a mayor tasa de interés. Eso número uno. Y número dos, tratar de mantener un tipo de cambio que no se desliza con respecto a la realidad del país, porque desgraciadamente Honduras es un país sumamente con un sesgo importador fuerte. Nuestras exportaciones en los últimos 2 años han caído, ¿verdad? Y por lo tanto, y la inversión extranjera directa no es una inversión extranjera directa para traer divisas, para traer dólares a la economía, como en otros países, y dependemos muchísimo de las remesas, ¿verdad? ¿Y qué significa, por ejemplo, para el gobierno y para el ciudadano de a pie que esto esté pasando con las reservas internacionales? Bueno, generalmente lo que ocurre es que primero la consecuencia, ¿verdad? Puede poner un riesgo el acuerdo con el fondo, porque básicamente con la caída de las reservas no entran estos recursos, ¿verdad? Importantes, estos desembolsos que vienen a apoyar el presupuesto, estos derechos especiales de giro. Adicionalmente puede generar algún tipo de incertidumbre, ¿verdad? Porque puede generar el mensaje de que no hay dólares en el sistema, pero tenemos suficientes. El problema es la caída sustantiva de estas reservas y adicionalmente cuando se sacrifican muchas reservas internacionales, básicamente sumado al tema de subasta de divisas, es que sentimos ese tema de que hay escasez de dólares, ¿verdad? Entonces, complica. ¿Y esta situación de la caída de las reservas internacionales puede comprometer, puede afectar, puede complicar que Honduras pase la revisión con el Fondo Monetario Internacional del acuerdo que ya tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Es una gran pregunta. La verdad que con las medidas que se han tomado, que las vamos a ver en este momento, ¿verdad? Que es el deslizamiento del tipo de cambio y el incremento de la tasa de política monetaria, Honduras está corrigiendo las distorsiones, ¿verdad? En ese sentido, el gobierno está resolviendo los problemas que ellos mismos generaron para poder lograr la revisión, ¿verdad? Entonces, con lo que se ha hecho hasta el momento, ya con esto probablemente se podría aprobar las 2 revisiones del acuerdo con el fondo. Mire qué interesante esa caída de las reservas. Sí, esta gráfica que usted nos está compartiendo de las reservas internacionales netas, ¿la puede explicar así en términos rapidito, por favor? Un poquito de lo que resume lo que usted ha dicho. Caída. Empezamos en enero del 2022 con 8.530.9 millones de dólares. Estamos en el mes de septiembre con 6.745.9 millones de dólares. Una caída de 1.800 y en el último mes de septiembre se cayeron en 210 millones de dólares. O sea, Honduras
no logra acumular reservas internacionales, no logra ese proceso de acumulación y por lo tanto, esta es una de las metas indicativas del fondo. Esto equivale a que Honduras tiene reservas para aproximadamente 4.3 meses de importaciones. La meta del fondo dice que deberíamos de tener 5 meses de importaciones. O sea, aproximadamente deberíamos andar en los 7.500 millones de dólares. ¿Y usted cree que, por ejemplo, ahora octubre, noviembre y diciembre, que son meses de mucho comercio, mucha actividad económica, por la llegada de la Navidad, etcétera, habrá un acceso a dólares o seguirá siendo limitado el acceso a dólares? Mire qué interesante, ese es un tema de estacionalidad, como llamamos los economistas. Lo que va a ocurrir es que va a haber más demanda de dólares, ¿verdad? Por el tema de las importaciones para las tiendas, para las compras navideñas. Y llama poderosamente la atención esa caída de 200 en un contexto en el cual los precios del petróleo están bajando, porque nosotros somos importador de petróleo, necesitamos dólares para poder comprar petróleo. Entonces sí, las reservas seguirán cayendo y aquí es lo importante de que se pasen las dos revisiones, porque con eso el gobierno podría tener acceso a aproximadamente 250 millones de dólares de derechos especiales de giro que irían a fortalecer las reservas internacionales. Hace 15 días hablamos con usted y usted nos decía que hubo una reunión entre gente del Fondo Monetario Internacional en Washington, algunas virtuales, otras presenciales, con el gobierno de Honduras, con funcionarios del área económica del gobierno de Honduras en Washington, y que ahí se abordaron varios temas y se acordó, entre otras cosas, un deslizamiento un poco más rápido de la moneda. 15 días después, ¿en la práctica lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo, y si usted pone la siguiente gráfica, si quiere se le explico, me parece súper importante. Precio base, subasta dólar, ¿verdad? Sí, y esto es importante que la población lo entienda. El precio base subasta dólar es con el precio que se abre la subasta, o sea, cuando los agentes paneconómicos van a comprar. Si este precio se incrementa, ese es el precio adelantado. Eso significa, este es un indicador adelantado de que el tipo de cambio, tanto de venta como de compra, se incrementa. Miren el mes de septiembre. En el mes de septiembre, el precio base se incrementó en 10.93 centavos, solo en el mes de septiembre, ¿verdad? Y aproximadamente, para que eso se traslade al precio de venta y compra, toma aproximadamente una semana. Y los saltos más significativos del precio base se obtienen a partir de la visita, cuando las autoridades regresan de esa visita del Gabinete Económico al Fondo Monetario en Washington. Entonces, claramente los datos demuestran que las autoridades tuvieron que ceder en una de las cosas que ellos dijeron que no iban a ceder. Y para entrar al punto importante, ¿por qué se tenía que ceder? Porque si no estaban en riesgo las dos revisiones del acuerdo con el fondo. La crítica es básicamente la inconsistencia de decir que no se iba a hacer y al final se terminó haciendo, ¿verdad? Entonces es un tema de transparencia en la comunicación de la política monetaria del país. Entonces vamos a la siguiente gráfica para que vea el precio de venta del dólar. Sí. Tipo de cambio de venta. Sí. Eso. Mire que en el año 2022, en todo el año, y pongo 31 de enero, porque básicamente el nuevo gobierno, usted sabe que arranca con la toma de posición el 28, ¿verdad? El deslizamiento en el 2022 solo fue de 7 centavos. Mientras tanto, en el deslizamiento del 2023, es decir, del tipo de cambio de venta, fue de 5 centavos. Ahora observe usted el cambio de postura. El deslizamiento de enero a agosto fue de 11 centavos. Pero el deslizamiento solo en el mes de septiembre, ¿verdad? Es decir, al 28 de septiembre del 2024, es de 9 centavos. O sea, solo el deslizamiento del mes de septiembre es mucho mayor a los deslizamientos del año 2022 y del año 2023. Sí, perdón, porque en enero, es decir, en 2022, el deslizamiento fue de 7 centavos. Exactamente. En todo el año. En todo el año. Y en 2023 fue de 5 centavos. En todo el año. Y en este año 2024, de enero a agosto, es decir, en 8 meses, fue de 11 centavos. Claro. Pero ahora, en un mes, es decir, en septiembre, ha sido de 9 centavos. Exacto. Y ese es un cambio claro de la postura cambiaria del país. ¿Por qué? Porque de no corregirse ese retraso cambiario, es decir, deslizar a un ritmo que no es el que le compete a la economía hondureña, a la realidad de la economía hondureña, ¿verdad? Lo que genera es que ahora se tengan que tomar estos ajustes tan drásticos, ¿verdad? Yo le pongo el ejemplo. Suponga usted que usted quiere comprar $1,000 el 1 de septiembre, ¿verdad? Y ahora tiene que Pero comprar... un momentito, aquí lo tengo yo. Dice, digamos que queremos comprar $1,000. Y lo quisimos comprar, póngame esa gráfica, por favor. Si lo quisimos comprar el 2 de septiembre, son $1,000, correspondía a 24.8826.
Es decir, 24.000 lempiras, 24.882 lempiras. Pero ya el 28 de septiembre está 24.9697, es decir, tiene que pagar usted 24.969 lempiras, es decir, 87 lempiras más en un mes. En un mes. O sea, le cuestan esos $1.000, esos mismos $1.000 pasaron a costarle 87 lempiras más solo en septiembre. Exactamente. Entonces, y el efecto transmisión de los incrementos del tipo de cambio a precios es directo, es súper rápido y eso se transmite generalmente a un poquito más de inflación. Y la parte importante aquí es, se tenía que corregir, esto se llama retraso cambiario. Cuando usted no desliza al nivel que usted no lo hace, eso se llama retraso cambiario. Entonces las autoridades tenían que corregir ese retraso cambiario. Claro, o sea, lo están corrigiendo ahora, están haciendo ahora lo que tenían que haber hecho antes. A un proceso quizás paulatino y no tan rápido. Exactamente, y eso es lo que se llama inconsistencia, ¿verdad? Decir, no hacer cosas, ya sea por terquedad o desconocimiento, que ahora definitivamente van a tener un impacto, que se deben hacer, se deben realizar. Okay. Esa es la moraleja y la lección. Ok. Ahora, estamos hablando de que estamos hablando ahora del 24.96, más o menos, ¿verdad? Estamos a 24.96 al 28, ayer. 28, sí. Más o menos, ¿cómo cree usted que va a cerrar esto a diciembre? Mire, le voy a dar dos fechas. La primera, previo a la Avenida del Fondo, la próxima semana no se va a dar deslizamiento, porque es la semana morazánica y no hay subasta de divisas, ¿verdad? Para nada, o sea, no va a haber subasta. Entonces, ya para la Avenida del Fondo probablemente vamos a estar rozando los 25 lempiras por $1, ¿verdad? Cuando el fondo venda 24.97. Sí, y aquí hay dos escenarios. Escenario 1, las autoridades son consistentes, quieren continuar en el programa con el Fondo Monetario, desean continuar, entonces básicamente debería de resolver ese retraso cambiario y debería de cerrar a 25 lempiras con 20 centavos. Ese es el escenario número 1, ¿verdad? Por el retraso cambiario de 50 centavos. Escenario número 2, las autoridades no son consistentes, simplemente están haciendo el deslizamiento para pasar las dos revisiones y obtener los recursos y colocar el endeudamiento. Y entonces en ese tema sería una historia totalmente distinta. Difícil de predecir porque dependerá mucho de la consistencia de las autoridades de qué tanto quieren sostener el programa. Y una cosa más, estamos a las puertas de un año político. Y aquí esa es la clave. Y ha sido tradicional en los gobiernos anteriores que el último año el tema económico, el orden, la disciplina fiscal, etcétera, se echa a perder precisamente para no complicar la situación económica de la población, para no arriesgar pensando en temas electorales. ¿Usted cree que eso mismo puede ocurrir ahora? Totalmente, y cuando miramos los datos, generalmente hay posturas de deslizar menos la moneda porque no es popular, ¿verdad? Podría ser una opción, lo que usted dice, y adicionalmente incrementar el gasto. Usted mira en todos los años electorales que el gasto de gobierno se incrementa, ¿verdad? Y generalmente no es gasto que es productivo, sino que es más o menos gasto orientado más a subsidios, a bonos, ¿verdad? Que generalmente no tienen ese retorno como lo tiene la inversión pública, ¿verdad? Sí. O la formación bruta de capital, que es lo que llamamos. Tengo dos preguntas más. Una es que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, inversión. Honduras, el principal problema que tiene es el desempleo. Y es así ya por muchos años y en este gobierno no ha sido la excepción. Y una de las principales formas de atacar el desempleo, de enfrentar este problema, es generar inversión. ¿Estamos generando inversión extranjera? ¿Está viniendo la inversión extranjera a Honduras? Mire, el dato del segundo trimestre de este año, ¿verdad? Es decir, de los meses de abril, mayo y junio es revelador. La inversión extranjera directa de Honduras solo fue de 77 millones de dólares. ¿Podemos poner el cursor ahí de la computadora en el último espacio de 2024? Porque nos está mostrando la inversión extranjera directa de 2022, de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024. Si vamos, por ejemplo, con el segundo trimestre, digamos, de 2022, fue de 159 millones. Así es. 159 millones. Luego nos vamos a 2023, el segundo trimestre estuvo mejor, estuvo con 237 millones. Nos vamos a 2024, el segundo trimestre está a 77.9 millones. Si vemos todo el renglón de abajo, que es el de totales, en todo el 2022 y todo 2023 y el primer trimestre de 2024, este segundo trimestre de 2024 es el de menor inversión extranjera, con apenas 77.9 millones de dólares. ¿Por qué, Roberto? Mire, en primer lugar, y solo para orientar a la población,
Preocupa también que la mayor parte de la inversión extranjera directa es exclusivamente reinversión de utilidades, ¿verdad? Eso provoca, pero cuando usted mira el signo negativo, usted mira que el tema de salidas de capital, pasivos que se tenían que compensar, hicieron que cayera la inversión extranjera directa, ¿verdad? Usted mira el signo negativo en esa parte de los otros activos, pasivos, eso significa que hubo caída, puede haber sido salida de capitales. Hay que hacer un análisis más profundo, pero preocupa el resultado. Claro. Lo que sí le puedo decir es que preocupa que solo sea 77.9 millones. Hay que hacer un análisis más detallado de las razones. ¿Y esta inversión extranjera que está llegando es una inversión nueva que genera nuevos empleos? No, porque la mayoría es reinversión de utilidades, ¿verdad? Es decir, las empresas están reinvirtiendo sus utilidades. No es nueva inversión que genera nueva formación bruta de capital. Para darle un ejemplo, para que nos contrastemos con otros países. Aquí se celebra mucho, por ejemplo, tener una inversión extranjera directa en el primer trimestre de 400 millones de dólares, ¿verdad? Que es lo que refleja... Que digamos, estuvo bien. Estuvo bien, ajá, pero para ponerle en contexto, República Dominicana, la inversión extranjera del primer trimestre fue 1.200 millones de dólares. Costa Rica, la inversión extranjera directa del primer trimestre fue 1.188 millones de dólares. Panamá, la inversión extranjera directa fue 878 millones de dólares, ¿verdad? Entonces todavía tenemos que generar condiciones para la atracción de inversiones, ¿verdad? Entonces todos estos temas, temas políticos, todo el tema de incertidumbre, todo el tema de que alejan de mala política monetaria, como lo refleja el reporte de Standard & Poor's. ¿Se acuerda de lo que decía? Sí. El reporte dice que la mala política monetaria generó, en primer lugar, caída de la inversión privada y adicionalmente alejó la inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos reflejado en los datos. Y mi última pregunta, ¿cómo estamos con respecto a la inflación en comparación con Centroamérica? Honduras tiene la inflación más alta de todos los países de la región. Básicamente lo que podemos observar es que la inflación de Honduras se encuentra pegada casi en 5%, o sea, no termina de ceder. Y en este sentido, observe. Aquí usted tiene, por ejemplo, la comparación, inflación al mes de agosto de 2023 y 2024. Así es. Y si, por ejemplo, en 2023, agosto de 2023 estaba en 5.71. Así, la interanual. Exactamente. Un año después, en 2024, está 4.99. Y en aquel entonces, en agosto de 2023, si comparamos con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá y República Dominicana, solo nos ganaba Nicaragua. Solo nos ganaba Nicaragua. O sea, teníamos la segunda inflación más alta de Centroamérica el año pasado, agosto de 2023. Y ahora en 2024, por ejemplo, quienes tenían alta la inflación, en el caso de Nicaragua, de 7.46, la bajó a 4.52. Y nosotros pasamos de 5.71 a 4.99. Y si comparamos... Todavía nos quedamos en ese rato pegados. Perdón, y si nos comparamos con Centroamérica, mire cómo está Costa Rica, 0.31, El Salvador, 1.17, Guatemala, 3.08, Honduras, 4.99, Nicaragua, 4.52, Panamá, 0.34 y República Dominicana 3.42. Destaco lo de Nicaragua, de 7.46 en agosto de 2023 a 4.52 en agosto de 2024. Y nosotros estamos de 5.71 en agosto de 2023 a 4.99 en agosto de 2024. ¿Por qué? ¿Qué tienen todos estos países en común con respecto a Honduras? Todos ellos incrementaron la tasa de política monetaria. Honduras no quiso incrementar su tasa de política monetaria. Todos esos países incrementaron tasa de política monetaria, ¿verdad? Y Honduras no lo hizo. Entonces, obviamente, la teoría dice claramente, ¿verdad?, que cuando usted está en problemas en los cuales de inflación, usted tiene que subir la tasa de política monetaria, aplicar esas políticas, usted converge o regresa a los rangos de inflación en los que usted tiene que estar. En el caso de Honduras, la inflación debería de ser menor de 4. Debería de ser menor de 4. No hay excusa para que sea de 5%, ¿verdad? Eso ya refleja un fenómeno de inflación permanente, ¿verdad? Entonces, vea, la historia es la siguiente. Se fue terco en mantener una tasa de política monetaria baja cuando todos los demás países lo hicieron. Entonces, esto generó que la inflación no terminara de ceder, en primer lugar. En segundo lugar, provocó el efecto que yo denomino como arbitraje, ¿verdad? Y por eso se dio salida de reservas internacionales, caída de las reservas internacionales, ¿verdad? Y también pérdida de competitividad,
sumado a haber mantenido un tipo de cambio casi fijo que ahora se está tratando de corregir en el camino. Y en 30 segundos, a pesar de esto, ¿pasamos la revisión con el Fondo Monetario Internacional, que entiendo se va a hacer ahora en octubre? Dado que Honduras está haciendo las correcciones, se subió el ATPM en 100 puntos básicos y adicionalmente se está corrigiendo el tema de deslizamiento de la moneda, yo consideraría que se va a aprobar las dos revisiones del fondo. Muy bien.